Vamos a dar inicio entonces a nuestro seminario online gratuito Cálculo de cargas térmicas en apartamentos de uso hotelero con Diego Besada. Actualmente él es el director del posgrado internacional de climatización en eficiencia energética de Sigurat. Diego nos explicará un poco a fondo el tema del seminario. Estaremos alrededor de una hora, hora y cuarto con él. Les invito a que en la sección de preguntas nos vayan escribiendo todas las preguntas que tengan para que al final, en un apartado de preguntas que tenemos al final, Diego las resolverá él mismo. Entonces, para que el seminario pueda ser más fluido y podamos concretar el tiempo exacto que dispusimos para el seminario. No siendo más, les presento entonces a Diego. Diego, ¿estás allí? Hola, buenas tardes, Sergio, gracias por pasarme la palabra. Bueno, saludar a todos, buenas tardes o buenos días a aquellos que también se encuentran a lo mejor en otra zona horaria y agradeceros por vuestra asistencia, ¿vale? Sobre todo a estas horas, pues bueno, estamos agradecidos que asistáis en número. Hemos querido nombrar este seminario como cálculo de cargas de cargas térmicas en apartamentos de uso hotelero. Lo queremos enfocar sobre todo a indicaros pues, diferentes métodos que podemos usar para el cálculo de cargas térmicas y bueno, pues creemos que es un uso de los más importantes donde realmente pues, el método, lo que queremos reflejar es que el método utilizado sí que realmente tiene importancia, ¿no? Tiene importancia sobre todo en este tipo de uso hotelero, en lo que la demanda de energía de los sistemas de climatización tiene un impacto directo en el costo de la operación de un edificio, pues evidentemente pues, los consumos asociados a estas demandas son los que debemos también considerar y analizar debidamente, ¿vale? En teoría, bueno, lo que estamos intentando, o sea, cuanto más preciso sea el método, primero que el límite, esa carga térmica máxima, que es para la que se analiza el dimensionamiento de la instalación que debemos colocar para abastecer esa demanda de energía, pues si el método realizado, pues, realizado no, el método trabajado o el que utilizamos en el cálculo es más preciso, pues nos va a abaratar la instalación, digámoslo así, ¿no? Pero aparte también debemos de ver no solo lo que es el dimensionado de la instalación en sí, a través de la carga térmica, que es la que define la potencia de los equipos, sino también los consumos asociados a ese equipo, ¿no? Quizás en este seminario no vamos a analizar lo que son los consumos asociados, o sea, las demandas y consumos de energía, los consumos de energía anuales o mensuales, sino más bien vamos a analizar el punto dimensionado a través de la carga térmica máxima. Por lo tanto, lo que vamos a indicar inicialmente es que, bueno, tenemos diferentes métodos de cálculo, pues pues el método de cálculo más preciso sería el método del balance de calor, ¿vale? El Heat Balance Method, y este, bueno, es el más preciso, pero evidentemente es el más complejo, y como es el más complejo, pues bueno, lo que se decide a través de muchos organismos y a través de muchos, bueno, pues, agentes que intervienen en el cálculo de cargas térmicas, pues utilizar métodos más fáciles o métodos más simplificados, ¿no? No quiere decir que porque sea más fácil o fácil de entenderlo, que su precisión no sea mayor o menor, ¿vale? Y después queremos nombrar, bueno, pues el siguiente método quizás que le sigue al primero, que es el de balance de calor, sería el método de las funciones de transferencia, el TFM. Este, por ejemplo, es un método que veremos, por ejemplo, mi compañero ha nombrado el posgrado, ¿no? Pues nosotros en el posgrado pues trabajamos con el programa HUB, por ejemplo, ¿no? Pues este podría ser un método más preciso, un poquito más preciso, que, por ejemplo, el método de las series radiantes temporales, que es el que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Es decir, ahora vamos a mostrar, por ejemplo, a través del software, por ejemplo, CIPEC, cómo a través de CIPEC pues, se pueden calcular con diferentes métodos las cargas térmicas y entre los cuales pues abarca también este método de las RAI, que es mundialmente reconocido y es un método con una precisión bastante alta. Y después, bueno, tenemos métodos de cálculo de cargas por
por temperatura diferencial y factores de carga de enfriamiento, pues el método que se usaba con anterioridad en las RAE, ¿vale? Esto no entraremos aquí. Y pues tenemos ya métodos simplificados de cargas instantáneas, ¿no? Métodos clásicos o métodos como puede ser, por ejemplo, el método que mostraremos también después, el método de la UNE en 12.831. Es un método, bueno, simplificado, pero también, ojo, también contiene información a lo mejor que no tienen otros métodos simplificados y que los analiza en el cálculo. Este método, el de la UNE, que mostraremos a continuación, pues el de la UNE en 12.831, básicamente lo que hace es analizar la pérdida térmica de diseño por transmisión, ¿vale? Las pérdidas por transmisión de calor al exterior, donde se tienen en cuenta los puentes térmicos. O sea, esto sí que otros métodos simplificados. Entiendo que también hay muchos métodos que no los tienen en cuenta y hay algunas zonas que entiendo que también, o sea, cuando me refiero a zonas, me refiero a pues emplazamientos, ¿vale? Emplazamientos o lugares en los que no se tienen en cuenta para el cálculo de los puentes térmicos. Bueno, hay sitios en los que sí que es interesante tenerlos en cuenta porque puede suponer una pérdida importante de energía y en otros sitios, pues bueno, pues no tiene tanta importancia. La transmisión de calor a través de un espacio no calentado también se analiza, la transmisión de calor a través del terreno y la transmisión de calor a través de espacios calentados a diferente temperatura. Eso en cuanto a la transmisión. En cuanto a la pérdida térmica de diseño por ventilación, aparte de la ventilación, o bueno, pues a lo mejor lo que algunos de ustedes, lo digo por si sobre todo hay gente que puede ser de fuera, ¿vale? Lo que ustedes le llamarían también el cambio de aire por hora, ¿vale? O sea, aquí lo llamaremos renovación ambiental, ventilación, bueno, todos son términos que hacen alusión a esta renovación de aire en los locales o recintos o habitaciones, como lo quieran llamar, y tiene en cuenta las infiltraciones de aire. Y después tenemos la pérdida por la capacidad térmica de recalentamiento, que está relacionado con el efecto de la intermitencia de los arranques y paradas de los sistemas de climatización, ¿vale? En este caso la calefacción. El método de las series temporales radiantes, el RTSM, ¿vale? Lo que utiliza básicamente, tiene en cuenta, lo que le diferencia con otros métodos, tiene en cuenta una serie de factores, que son los factores de respuesta de los elementos constructivos, los Conduction Time Series Factors, a través de los cuales pues, se analiza el amortiguamiento y retraso en el tiempo de las ganancias o aportes de calor por conducción, y los factores temporales radiantes, ¿vale? Los Radiant Time Factors, ¿vale? Que también con los cuales analiza los efectos de la respuesta del recinto o zona. Bueno, es que igual en algunas zonas, en algunos emplazamientos le llaman ustedes recinto. Bueno, nosotros estamos habituados a llamarlos recintos, en otros lugares me imagino que se llaman zonas, habitaciones, espacio. Bueno, hay diferentes formas de definirlo, ¿no? Yo voy a definir casi siempre, pues, por mi costumbre, llamarlo recinto. Los efectos de la respuesta al recinto a las ganancias o aportes de calor por radiación, ¿vale? Es la energía de la parte radiante que no va directamente al recinto, mientras que los factores de respuesta, los CTSF, los anteriores, son la energía de la parte convectiva directamente al recinto. Básicamente, lo veremos después en el programa, lo que se hace, ¿vale? Lo que se hace es que esos efectos de amortiguamiento y retraso en el tiempo de las ganancias de calor por conducción y de la respuesta del recinto a las ganancias de calor por radiación, el programa que vamos a ver ahora, el cálculo de las cargas térmicas de la RAI, lo que se hace es lo siguiente, o sea, se consideran una serie de aportes, ¿vale? Una serie de aportes que están clasificados, o sea, digamos que los aportes se deben a raíz de la ventilación, a raíz de las pérdidas de transmisión de los elementos constructivos, la parte constructiva, a través de los acristalamientos o huecos, a través de la ventilación, bueno, todos esos aportes que están fragmentados, cada uno el aporte que le corresponde en proporción, pues a esa cantidad total se va a analizar no de forma directa, sino que se va a analizar de forma separada. Es decir, cada tipo de aporte pues, nombrado, es decir, la parte de elementos constructivos, ventilación, etcétera, se tiene en cuenta la energía de la parte convectiva, ¿vale? Que esa energía pues, es la que se tiene como ganancia de calor y se transmite directamente al aire del recinto, ¿vale? Por lo que se considera directamente como una carga térmica. Sin embargo,
Con la parte de la energía radiante esto no se hace así, sino que lo que se hace es una transformación y un retraso relacionados con la interacción de la propia radiación con las diferentes superficies del recinto. Por lo tanto, pues se analiza eso a través de esos factores, los RTFs, ¿vale? Mientras que la parte de la conducción se analiza a través de los CTSFs. Bueno, esto después en los cálculos quizás os pueda parecer un poco confuso, pero después el método de las RAI, aunque es un método muy preciso, pues a la hora de entenderlo es bastante fácil de entenderlo, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver ya directamente es a través pues, del programa de cálculo, vamos a ver diferentes programas de cálculo. En este caso vamos a utilizar el programa de CIPE-CAD-MEP de CIPE Ingenieros. Digamos que es un programa pues, con el cual se pueden calcular diferentes tipos de instalaciones, entre los cuales se incorporan las instalaciones de climatización, tanto para la parte de calefacción como de refrigeración, ¿vale? Lo bueno que tiene que trabajar con este programa es que se puede modelar de forma mucho más rápida y fácil todo lo que es la parte constructiva de una edificación. Por ejemplo, os voy a mostrar, no, evidentemente no es objeto de este seminario ponerme ahora a indicar cómo introducir toda la parte constructiva de un proyecto, ¿vale? Pero para que lo veáis, aquí ya partimos de un edificio, o sea, un hotel, ¿vale? Esto se trataría de un hotel. Está totalmente modelado, tiene sus muros de fachadas o cerramientos, sus huecos, sus cubiertas, sus terrazas, sus forjados, ¿vale? Y se define, evidentemente, en este modelo se está definido totalmente con todos los materiales, con unas características o parámetros determinados, ¿de acuerdo? Consta de 3 plantas, tiene una planta de garaje o aparcamiento, una planta primera, bueno, pues este es digamos que es la vista 3D, tenemos una parte de garaje con una serie de cuartos de servicio, una serie de apartamentos, 5 apartamentos en planta baja, con su recepción, etcétera, pasillo distribuidor, y planta primera, pues igualmente pues con sus recintos de todos los apartamentos, una pequeña terraza, etcétera, ¿vale? Entonces aquí, a través de los elementos constructivos, aquí, pues esto se puede modelar de forma fácil, pues, que dotamos a cada una de las partes pues, de unas características constructivas coherentes, dependiendo de la zona. Por ejemplo, en este caso estamos tratando unos apartamentos en la situación de las Islas Canarias, ¿vale? Cuyos materiales, pues bueno, son típicos utilizar pues, este tipo de materiales. Y bueno, pues damos estas soluciones, tienen una serie de parámetros asociados en función de los materiales que introduzcamos, pues la solución constructiva tiene unos parámetros. El forjado pues tendrá, por ejemplo, los huecos, vamos a ver los huecos. Bueno, pues los huecos tendrán otros parámetros. ¿Vale? Si hemos elegido unas carpinterías, bueno, hemos elegido las carpinterías asociadas y los acristalamientos asociados, algunos tipos de acristalamientos. Y esto todo se puede conseguir gracias a que el programa está conectado directamente, aunque esto lo digo porque igual algunos de ustedes no lo conocen, ¿vale? Igual muchos de ustedes sí lo conocen, pero están asociados a un generador de precios donde se pueden seleccionar diferentes tipos de materiales y soluciones bien genéricas o bien asociados a un fabricante determinado. Bien. Bueno, aquí ya tampoco me voy a entretener mucho más, ¿vale? Lo que tenemos es el modelo, entonces simplemente para calcular lo que es la carga térmica ya no necesitamos nada más. Aquí ya no vamos a introducir, aunque se podrían introducir sistemas, ¿vale? Los sistemas para abastecer esas demandas, diferentes sistemas de climatización, pues aquí tenemos todos los sistemas que son más usados, unidades centralizadas de climatización, unidades no autónomas, unidades de tratamiento de aire, climatizadoras, bueno, pues calderas, etcétera, ¿vale? Tuberías, suelos radiantes, techos refrescantes, etcétera, geotermia, bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, vamos a hacer solo la parte de la carga térmica. Nosotros ahora, aquí si no vamos ahora a datos generales, vemos que podemos seleccionar diferentes tipos y métodos de cálculo, entre los cuales se encuentra, pues, vemos que si nosotros tenemos seleccionado refrigeración, no nos permite calcular el que hemos nombrado anteriormente, que es el de la UNE en 12.831, sino que ese método solo se usa para la calefacción, ¿de acuerdo? Sin embargo, para refrigeración, en esta parte del programa sí que se puede calcular pues, bajo un método clásico. Digamos que es el método de las cargas instantáneas, el último que habíamos nombrado en los métodos
de la presentación, pues teníamos el método de las cargas instantáneas, que es un método simplificado, y bueno, pues es un método pues usado, ¿no? También se puede usar en muchas ocasiones. Aunque nosotros creemos que para este tipo de uso hotelero, es conveniente recurrir no a métodos simplificados, sino a métodos que sean un poco más precisos, como puede ser el cálculo de las cargas con las RAE. Es evidente, o sea, en un uso hotelero, pues vuelvo a repetir, tenemos muchos consumos, evidentemente debemos ajustar tanto los equipos, el dimensionamiento de los equipos, como también elegir después unos equipos para que los consumos sean lo menores posibles, que los sistemas sean lo más eficientes posibles, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una comparativa. En primer lugar, vamos a calcular, por ejemplo, calefacción me permite calcular según el método clásico de las cargas estas instantáneas. Vamos a mostrarlo de forma rápida porque me quiero entretener un poco más en lo que es el método de las RAE, ¿vale? Ahora simplemente aquí desde CIPECADMEP, desde esta pestaña de clima, lo que queremos hacer es que hemos generado un modelo que se podrá, podemos realizar sobre diferentes cálculos. Bueno, pues aquí vemos los recintos. Una vez que calculas, podemos ver otra vez de listados, archivo listados, todos los listados completos de la instalación. Fíjense, hay un montón de listados, pero nosotros vamos a hacerlo ahora simplemente a través de un recinto, ¿vale? A través de un recinto, cada recinto o espacio aislado podemos analizarlo de forma independiente. Bueno, pues, por ejemplo, ahora estamos aquí, vamos a analizar esta sala de lectura. Entonces, bueno, aquí nos aparece todas las partes constructivas que están asociadas a ese recinto, los puentes térmicos asociados en esa zona, que se han detectado para esa zona, ese recinto, perdón, y el listado de cargas térmicas. Así que tenemos un método clásico, lo llamamos clásico porque es el método de cargas instantáneas, ¿vale? Me calcula la carga térmica para el peor hora del año y el día más desfavorable, pues esto es lo que me va a tener en cuenta el programa. Entonces el método, bueno, pues me utiliza la carga térmica, pues me dice que 1222 vatios para este recinto de calefacción situado en esta zona. Ojo, repito, utiliza para el peor situación del año. Bueno, nosotros si cambiamos el método, igualmente vamos a datos generales, cambiamos el método de la UNEN. Aquí ya vemos que en primer lugar ya aparece una ventana emergente. Tenemos que definir una serie de datos que me van a influir en los cálculos, por lo que he dicho, ¿vale? El factor de recalentamiento, que es algo que se analiza ya con esta norma UNE, pues tengo que fijar un valor determinado. Si no me baso en esta ayuda que aparece aquí, bueno, voy a darle por defecto el que viene, aceptamos, calculamos. Me voy a mi sala de lectura, bueno, pues me encuentro lo mismo. O sea, lo que no me varía es la parte constructiva, que esto no lo estoy variando. O sea, estoy variando simplemente el método de cálculo, ¿vale? Los puentes térmicos son los que son. Y la carga térmica, pues me la analiza pues con lo que os he comentado anteriormente. O sea, tenemos la carga térmica de diseño, las pérdidas por transmisión, las pérdidas por ventilación con sus infiltraciones y la capacidad térmica de calentamiento, ¿vale? Entonces me sale la carga térmica total, me dice que 1655. Bueno, vemos que aquí ya, por ejemplo, existe una pequeña diferencia. Estábamos en torno a los 1200 y aquí estamos en torno a los 1600. Bueno, hay 400 vatios. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente pues a la hora de tener en cuenta la capacidad de recalentamiento, pues esto me puede variar, la pérdida de las infiltraciones me puede variar. Entonces hay una serie de pequeños parámetros que, bueno, pues, o otros factores que se tienen en cuenta que me hacen definitivamente alterar ese valor, ¿no? Entonces, claro, aquí solo lo estamos analizando para un recinto. Esto para todos los recintos, pues la carga térmica puede influir en mucho mayor grado. O sea, a lo mejor podemos estar pasando de una potencia determinada a un 50% más de la potencia. Bueno, un 50 quizás es demasiado, pero a lo mejor un 20 o 30% más. Eso, importante, evidente. Esto para la calefacción. Para la refrigeración, si nos vamos a método clásico, elegimos refrigeración, ¿vale? Bueno, primero elegimos clásico, para que lo veáis, clásico, aceptamos, calculamos, bien, pues este cálculo, bueno,
tardó un poquito más porque a la hora de cambiar los parámetros están siendo realmente diferentes cálculos, ¿vale? Aquí ya vemos que tenemos, aparte de puentes térmicos, también tenemos el listado de cargas térmicas mediante el método clásico, ¿vale? Carga de refrigeración a las 18 horas, 16 horas solar del día 1 de julio para esta situación. Me escoge esta situación más desfavorable y pues me analiza tanto la carga como el recinto aislado, como si estuviese interviniendo aislado, o sea, solo, para la peor de las situaciones, y también me da el valor de la carga. Bueno, en este caso, por ejemplo, fíjense, 3624 frente a la potencia, esto es carga simultánea máxima, ¿vale? Porque pertenece a un conjunto de recintos, hay varios recintos que están actuando simultáneamente, entonces me lo considera a través de unos factores que aplica, pues la carga máxima simultánea, que es 485. Bueno, son 200 vatios, tampoco hay tanta diferencia, ¿vale? El valor aislado, como es el que debemos realmente pues tener en cuenta para ese recinto, ¿vale? La carga simultánea pues se tendrá en cuenta para la unidad exterior. Para la unidad exterior se tendrá en cuenta la simultaneidad entre el trabajo de los recintos, pero para la unidad interior habrá que tener en cuenta esta carga. Bueno, después también aquí ya a mayores pues nos indica también una evolución por horas para cada uno de los factores que influyen en el cálculo, ¿vale? Para los cerramientos, para la parte constructiva, para la ocupación, para la iluminación, etcétera, ¿vale? Y nos da una serie de gráficos que nos ayuda a analizar la potencia térmica total en base a este recorrido horario, ¿vale? De 24 horas. Bien. Y después tenemos la evolución anual. Bueno, pues aquí ya obtenemos más información. Pero aquí, sin embargo, es donde este método, aquí realmente es donde nos podemos quedar, ¿vale? Vamos a quedarnos, por ejemplo, con el dato para que lo veáis, para que sea rápido. Vamos a quedarnos con el dato de esta cocina. Bueno, esto no sé si es la cocina, me da igual. Bueno, el salón. Digo cocina porque es uno de los primeros recintos que nos va a aparecer después. Es más fácil de localizar. Vamos a ver su contribución de carga. Vemos que tenemos 441, ¿vale? 441,3 vatios. Bueno, pues nos quedamos con este dato. Y ahora vamos a analizar la carga térmica, pero con el método de ASRAE. Esto ya no se haría desde aquí, desde el programa CIPE-CADMEP, sino que se haría desde el programa CIPE-TERM ASRAE LOADS. Para eso nos facilita muchísimo el trabajar, repito, en CIPE-CADMEP, lo que es el modelado del proyecto, y nos lo llevamos a exportación a CIPE-TERM ASRAE LOADS. Nos aparece, bueno, qué conjunto de recintos queremos exportar. Nosotros queremos exportar este, que es el que queremos analizar. Y lo primero que nos aparece, pues es como acostumbra pues los programas de CIPE, ¿no? Un pequeño resumen de lo que realmente se hace en este programa de cálculo. Bueno, pues nos dice que este programa básicamente, o sea, lo que nos viene a decir es que es un método que utiliza las series temporales radiantes, ¿vale? De las RAE, y lo que tiene en cuenta es que tiene en cuenta el cálculo conforme al estándar ANSI RAE AK, ¿vale? Que utiliza la base de datos climáticos de Weather Data Viewer y también los datos de radiación solar del modelo Clear Sky Solar Radiation. Bueno, pues y después pues que tenemos los resultados de cálculo de las cargas de refrigeración para las 24 horas del día de diseño de cada mes, día 21. El día 21, pero para las 24 horas de diseño del día 21 de cada mes. Bueno, entonces, aquí lo que estamos haciendo ya es diferente. Es un análisis para todos y cada uno de los meses. ¿De acuerdo? A diferencia. Entonces, evidentemente ya es un método más exacto. Y después, bueno, lo que nos indica es que también se aportan gráficos en tiempo real de los resultados, ¿vale? De tal forma que se pueda apreciar lo que se está realizando. Esto lo vamos a ver. La siguiente etapa que debemos pasar es la de datos generales. Fíjense que ya, como ya he definido anteriormente, aunque no lo he mostrado, lo puedo mostrar, ahora podemos ver los dos programas en paralelo. Bueno, yo puedo mostraros que estábamos realmente en las Islas Canarias, que es la situación que habíamos elegido, y así nos lo ha exportado para esta zona.
con sus datos climáticos. Ahora bien, que yo quiero variar alguno de estos datos por temperaturas secas de diseño para alguno de los meses o no quiero considerar todos los meses, etcétera, la temperatura, yo podría cambiarlo porque este programa es totalmente editable. Todos los parámetros, desde un inicio de trabajo de este programa, son editables. ¿Qué ventaja tiene? Hombre, pues tiene la ventaja que arrastra los datos que nosotros hemos fijado antes del CIPECADMEP. Evidentemente, hombre, habrá datos que sí nos interese tocar, pero otros a lo mejor, bueno, pues lo que es, por ejemplo, la profundidad óptica del cielo despejado para la irradiación directa, pues a lo mejor no tiene lógica, ¿no? O sea, es mejor que se exporte o que venga un valor ya de una base de datos de referencia, o si no, bueno, nosotros podemos cambiarla. Se indica el mes inicial y el mes final, y bueno, a partir de estos datos, pues empezamos a trabajar. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, pues podríamos incluso pues cambiarlo. Esto lo veremos después. Es decir, bueno, no, yo quiero utilizar otra zona climática del Weather Data Viewer. Pues yo puedo decir, bueno, pues no quiero Europa, quiero ir más Sudamérica, África o donde yo quiera, ¿no? O Asia. Entonces aquí sí que podemos calcular cualquier emplazamiento. Después vamos al modelo de edificio que se ha generado automáticamente. Ya vemos que en diagrama árbol, gracias a que lo habíamos modelado anteriormente desde CIPECADME, pues ya me considera, pues, en primer lugar, todas las bibliotecas que tenemos en este proyecto. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos una serie de suelos y techos, una serie de soluciones que nosotros hemos definido anteriormente, ya no las tenemos, que aquí se podrían incluso añadir, es decir, añadir, editar, cambiar materiales, etcétera, pero creemos que no es el propósito. Hombre, se puede hacer, evidentemente, en un proyecto pequeño, pues una vez que se coge maña y esto, pues tampoco es que se tarde tanto, pero la idea es que cuando tenemos un proyecto bastante grande, pues cuanta mejor información recojamos de forma automática, mucho mejor, ¿no? Y después ya simplemente aquí podemos cambiar pues un material, una conductividad, eliminar un material, sustituirlo por otro, pues es mucho más fácil. Bueno, pues tenemos, igual que para los suelos, tenemos para los muros, los diferentes tipos de muros que intervienen en este proyecto. Pues aquí también entra en juego, por ejemplo, pues, bueno, las ganancias internas, ¿vale? Donde están todos y cada uno de los recintos, la ocupación, etcétera. Que esto viene definido. Esto, ¿por qué aparece aquí ya definido? Bueno, pues porque en el programa origen, recinto de descripción, ¿vale? Pues teníamos, por ejemplo, una sala de lectura que tiene unos valores asociados, unas condiciones interiores que nosotros habíamos fijado en este programa, pues tiene unas condiciones interiores para condiciones de confort, la ocupación que tiene ese recinto, la iluminación, las instalaciones, la ventilación. En este caso la ventilación, aquí fíjese, bueno, está indicado que es un tipo IRA2 porque esto está tomado de normativa local, entonces evidentemente has tomado esta normativa, pero tiene asociado un valor en metros cúbicos hora o en índices de renovación hora que será el que se exige, ¿no?, para el cálculo. Bueno, esto lo podemos introducir lo que se llaman recintos predefinidos, porque el programa tiene una biblioteca de recintos que vienen con unas características prefijadas, o podemos colocarlos también, no tenemos por qué colocar solo recintos predefinidos, sino podemos generar nuestra propia biblioteca de recintos, ¿vale? Por ejemplo, para este caso, pues bueno, nos podemos ir a salas de espera y aquí, si hubiésemos definido este recinto como sala de espera, pues aquí nosotros variaríamos todo, ¿no? Las condiciones interiores de temperaturas, la ocupación que nosotros queramos, la iluminación, la ventilación, ¿vale? Y otras cargas que queramos considerar bien. Esto que quede claro. Por eso aparecen todos esos datos. Igual que la parte constructiva me la está tomando la que yo he diseñado. Igual que esto, pues bueno, aquí ya tampoco metiendo son las bibliotecas, ¿vale? Aquí ahora vamos a empezar lo que es analizar el diagrama árbol. Ahora ya aparece en primer lugar todos los recintos de la obra. Bueno, pues poner recintos y aquí es donde realmente vamos a empezar a analizar los cálculos que realiza el programa. Aquí vemos que pinchando en recintos se refiere a todos los recintos que tenemos en este hotel, ¿vale? De hecho, bueno, aparece esta gráfica de consumos, de demandas por, ¿vale? La evolución de la carga máxima por mes. Para enero, para febrero, se analiza todo esto y después vemos que aparece una serie de códigos de colores para todos y cada uno de los recintos. También nos aparece en forma gráfica y en porcentaje lo que contribuye cada uno de ellos. Perdón. Y la evolución horaria de carga de refrigeración, ¿de acuerdo?
Esto lo podemos analizar para todos y cada uno de los meses. En este caso, por ejemplo, lo tenemos para enero. Bueno, si nos vamos al mes de julio, para este emplazamiento, pues será mucho mayor, evidentemente, porque son de las peores condiciones, ¿no?, en los meses de verano. Esto para todos los recintos. Ahora vemos el análisis para todos y cada uno de los recintos, pero por separado. Por separado, pues vemos, por ejemplo, por eso nos hemos quedado antes con el dato de la cocina A1, ¿vale?, porque es el primero que aparece ahora. O sea, realmente aquí están todos, vamos aquí, podemos analizar el que queramos. Arriba abajo, para todos se realiza el mismo análisis completo de primero. En la cocina 1, bueno, vemos que tenemos el cálculo que está seleccionado, el de refrigeración, ¿de acuerdo? Vemos que su superficie útil, su volumen neto, su temperatura interior que habíamos fijado, etcétera. Bueno, aquí aparece la carga de refrigeración. Es todo este momento, por eso todo esto es mucho más, es muy fácil de realmente de analizar lo que está ocurriendo en toda la obra, porque gracias a estos análisis de resultados, pues lo vemos, podemos ver de forma muy detallada, ¿no? Entonces vemos la carga de refrigeración y la contribución debido a la ventilación y filtración, a los puentes térmicos lineales, a la ganancia interna de calor, a los huecos, a la envolvente opaca y el total, la totalidad, ¿de acuerdo? Para el mes de enero, para cada uno de los meses, los que queramos, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, julio. ¿Qué más podemos ver? Bueno, podemos ver esos factores, ¿vale? Esos radiant time factors que habíamos dicho que son necesarios para realizar un cálculo preciso que indican las RAE, pues también se analizan, los podemos ver la evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración para este recinto, ¿vale?, en todo el año. Podemos ver la carga máxima de refrigeración, ¿vale?, con sus contribuciones de tanto de calor, por un lado, el calor sensible y el latente, y por otro lado, pues desglosado, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, huecos, envolvente opaca, etcétera. Y la descripción de cálculo. O sea, esto es importante para llegar a entender realmente después también lo que está haciendo el programa. Aquí nos lo explica, ¿vale? Antes lo he dicho de forma resumida, pero aquí sí que te lo dice de forma mucho más detallada qué es lo que se está haciendo desde aquí adentro. O sea, no se está inventando nada, sino que se está implicando una serie de criterios que son los que dice la ASRAE, que son las de las series radiales temporales, ¿vale? Temporales radiantes, bien, perdón. Entonces, en este caso dice, bueno, factores temporales radiantes. Aquí te pones a leer, te nos dice que ofrece la respuesta del recinto a lo largo del tiempo ante un pulso de energía radiante. Son únicos para cada recinto y dependen de su geometría, de la composición de la envolvente y particiones interiores y de cualquier y de cualquier masa térmica. Además se considera la distribución de la energía radiante, etcétera. Bueno, tampoco voy a seguir leyendo porque si no alargaríamos esto demasiado, ¿no? Y nos dice que la carga térmica en una hora determinada se calcula de acuerdo a esta expresión, ¿vale? Cálculo de refrigeración a la hora tau, pues sería la fracción radiante de la ganancia de calor a la hora esa, aplicando los RTFs, y aquí está, pues bueno, los RTFs solares y los RTFs no solares, en porcentaje, que serán los que se aplican para cada una de las horas. Bien, esto, la información la tenemos para el recinto. Nos vamos a ventilación, pues exactamente igual, ¿vale? El concepto es el mismo. Tenemos un resumen de lo que es la ventilación que se ha considerado para este recinto, que se puede, insisto, la renovación es el cambio de aire por hora, ¿vale? Aquí podemos trabajar incluso en otras unidades, fíjense, se puede trabajar en ACHs, ¿vale? Si alguien pues está acostumbrado o tiene otra forma o otra bibliografía que le indica estas renovaciones en ACH, pues puede cambiarlo y decir, bueno, pues yo tengo tantas ACH. Nosotros trabajamos normalmente en litros segundo, ¿de acuerdo? Y si quiero colocar infiltraciones también las coloco y si no, pues no las tengo en cuenta. Y también puedo incorporar o no en este recinto un recuperador de calor o no, o que exista o no un recuperador de calor y el perfil de uso, ¿de acuerdo? En principio, bueno, pues nosotros no tenemos recuperación de calor inicialmente, el perfil de uso ya es el que viene prefijado y tenemos las cargas sensibles de refrigeración, las cargas sensibles de latentes de refrigeración para cada uno de los meses, repito, y la descripción de cálculo otra vez. ¿Y qué me indica? Bueno, que las cargas térmicas debidas a la ventilación y a las infiltraciones, si las hubiese, que en este caso no se tiene en cuenta, pues se calculan bajo este método. Calor sensible, esta expresión, y calor latente, pues con esta expresión, ¿vale?
Las ganancias internas de calor. Bueno, pues aquí tenemos los perfiles de uso para ocupación, por ejemplo, para la cocina, perfil de uso perfil de uso para ocupación, perfil de uso para iluminación, perfil de uso para equipamiento interno, sí, que es el que se tiene en cuenta en esta cocina 1, y tenemos las cargas sensibles de refrigeración igualmente. O sea, aquí ya sería repetirnos un poco, ¿no? Solo lo voy a hacer para un recinto y el resto de recintos sería exactamente igual. ¿Vale? Pues, en este caso, pues para el mes de julio, que es el que queremos quizás ver, mes julio-agosto, pues vemos las contribuciones de ocupación, iluminación, equipamiento interno y otras cargas. Las cargas latentes igualmente y la descripción del cálculo, importante, que es lo que nos está diciendo. Bueno, la ocupación nos dice, la ocupación define la ganancia de calor que aportan las personas que ocupan el recinto. Dice, la ganancia puede ser tanto de calor latente, que se convertirá directamente en carga latente, como de calor sensible. La ganancia de calor sensible se divide a su vez, y aquí me repito lo que habíamos explicado inicialmente, se divide en ganancia por convención, que pasa directamente a carga sensible. Se aplican los coeficientes, esos factores convectivos, pues, los que habíamos nombrado, ¿no? Los CTSFs, y ganancia por radiación, donde intervienen los RTFs. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Pues el programa analiza esas contribuciones por partes, por iluminación, ocupación, transmisión, elementos constructivos, huecos, etcétera, y eso todo después lo divide y lo tiene en cuenta como carga por convención y carga por radiación. Esto lo veremos después mejor en los listados de cálculo, de todas maneras. Bien, entonces, pues continuamos. Tenemos las ganancias internas y tenemos ya la envolvente. Pues la envolvente opaca me dice que en función del tipo de elemento constructivo se aplicarán unas consideraciones u otras. Pues bueno, las cargas de refrigeración, de calefacción, nos dice que nos vamos a un método simplificado, donde el cálculo de transferencia de calor considerado es para una temperatura exterior de diseño constante, por lo que no se consideran los efectos de la inercia térmica de los elementos constructivos. O sea, es un método como los que vimos antes simplificado para calefacción, ojo. Para refrigeración ya no. Esta es la diferencia que hay con el método que habíamos nombrado anteriormente, por eso su precisión es mucho mayor. Para el cálculo de las cargas de refrigeración se considera que tanto la evolución de la temperatura exterior como la radiación solar a lo largo de cada día de diseño, así los elementos de la envolvente opaca expuestos al exterior son los que más se van a ver afectados por esta evolución, y sobre los que no es posible simplificar el problema de transferencia de calor considerando un régimen transestacionario. Para solucionar el problema de la transferencia de calor por conducción en un régimen transitorio, se utilizan las series temporales de conducción, los CTS, ¿vale? Entonces aquí entra en juego esta expresión donde se tienen en cuenta esas CTS. Nos vamos a uno de los elementos, bueno, me da igual, en este caso, por ejemplo, elegimos la fachada y vemos que nos encontramos con algo similar antes, pues, pero relacionado con la fachada, metros cuadrados, tipo de cerramiento, si es exterior, si es partición interior, etcétera. Incluso podemos fijar si es adiabático. Bueno, tenemos varias formas de editarlo. Disposición vertical, horizontal. Bueno, aquí incluso, cosa que no podemos hacer en el programa de partida, no se puede hacer, pero aquí sí que podemos dar un ángulo de inclinación determinado a este cerramiento, ¿vale? Pues si tenemos pues cerramientos o tabiques con una cierta inclinación, y su patrón de sombras relacionado. Bueno, pues en este caso, esta fachada, por ejemplo, pues, bueno, se ve afectado por un patrón de sombras que es este, ¿vale? Pues vemos que este sombreado, este rayado es el patrón de sombras, es la sombra que se está generando sobre esa superficie. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta parte de la cocina, pues esta parte de cerramiento, pues está orientada, vemos que esto es la orientación, ¿vale? Al norte, casi al norte, al noreste, ¿vale? Estaría orientado, bueno, habría que verlo en realidad por el ángulo que indica las orientaciones, si es nor o noreste. Bueno. Patrones de sombra, ¿vale? Se tienen en cuenta ya de forma automática. El otro patrón de sombra, pues, es creo que he pinchado donde no debía. El otro patrón de sombra es el que nos indica. No, estos son los materiales asociados, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos igualmente pues las cargas de refrigeración. Bueno, el elemento opaco, primero, podemos ver qué tipo de elemento es el que estamos trabajando. Los factores de las series temporales de conducción, ¿vale?
aquí aparecen sus gráficos, que son los que se apliquen las temperaturas e irradiación solar, las cargas de refrigeración y definitivamente la descripción de cálculo. No vuelvo a decir, las cargas de calefacción son estas, las pérdidas de calor y carga sensible de calefacción, y las de refrigeración. La ganancia de calor se calcula según esta expresión, donde se tienen en cuenta finalmente pues esos factores que nosotros hemos dicho que son los CTSF, ¿vale? Y ya finalmente pues tenemos igualmente aquí también, pues como los hemos considerado, los puentes térmicos lineales, pues también los tiene en cuenta, se pueden ver su contribución. Y también podemos ver la descripción de cálculo, que es similar a igual a que ocurre con una envolvente opaca. Y después tenemos los huecos que nos dice que, bueno, para cargas de calefacción se considera una manera, y cargas de refrigeración se consideran las ganancias de calor por conducción y la ganancia de calor por radiación, tanto radiación directa como la ganancia por radiación difusa y reflejada. O sea, todos estos factores los tendrá en cuenta. Y, pues, como siempre, vemos las contribuciones a través de este elemento. Este recinto se analizaría de igual manera. No vamos a los listados. Aquí, bueno, sí que realmente tarda un poquito más, porque, bueno, está realizando una serie de cálculos internos que requiere su tiempo. Evidentemente, esto también depende un poco del equipo, del procesador que tengas. Yo tampoco es que tengo un equipo de los mejores que esté en el mercado, pero bueno, el cálculo, como pueden comprobar, es bastante rápido, ¿vale? Es un cálculo relativamente, es bastante asumible, es rápido, son unos segundos. Bueno, pues aquí vemos que tenemos nuestra información de cálculo total. Tenemos parámetros generales, donde se indica la ubicación, los parámetros de ubicación o emplazamiento, condiciones de diseño para calefacción, que hemos, en este caso, para calefacción, y condiciones de diseño para refrigeración. Todo lo que tenemos para todos y cada uno de los meses. Después hacer el resumen de los resultados de cálculo de cargas, ¿vale? Para todos y cada uno de los recintos vemos que tenemos la parte de conducción, la parte de contribución solar, su descripción por cargas internas latentes y sensibles, también la contribución de la ventilación en carga latente y sensible, y finalmente pues tenemos aquí pues la carga latente y la sensible y la total para el recinto, ¿de acuerdo? Expresada tanto en vatios metro cuadrado como en total por recinto. Y así para todos y cada uno de los recintos, donde tenemos finalmente, vemos que tenemos este valor de 29.993,7 para toda la obra. O sea, aquí necesitaríamos pues un equipo que funcionase, que trabajase pues a esta potencia mínima. Vamos, casi son 30 kilovatios, ¿vale? Pues para abastecer la refrigeración de este emplazamiento y este uso con esta solución constructiva, pues sería de 30 kilovatios. Aquí vemos, fíjense, la cocina 1, el total son 343,8. Realmente estábamos hablando, creo recordar, antes vamos a verlo. ¿Vale? Tampoco es que nos aparece un tooltip también que, si a modo resumen, si nos situamos encima del recinto. Estábamos hablando de 441,27 y con el método este que es más preciso, bueno, estamos hablando de 343. Entonces, claro, esto para un recinto pequeñito como el que estamos viendo ahí, como puede ser una cocina, para todos y cada uno de los recintos, pues esto varía mucho, ¿no? Entonces, es importante realmente para demostrar o para tener que justificar la selección de un método u otro, pues esto, ¿no? Definitivamente la potencia que tengamos que colocar de la unidad, sobre todo la unidad exterior y incluso las unidades interiores, hombre, igual en las unidades interiores no es tan limitante, ¿no? Pero en la unidad exterior, perdón, sí que es limitante, y este es un factor a tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo por precio, por presupuesto de ejecución material de ese sistema. Y después vemos que aparece desglosado para cada uno de los recintos. El primero que tenemos es el de la cocina 1, por eso lo habíamos seleccionado. Aparece su descripción geométrica, superficie útil, volumen, las condiciones de diseño, ¿vale?
y las temperaturas a las que está sometida, ¿vale? Pone momento de la carga máxima de refrigeración para el 21 de agosto a las 19 horas. Bueno, pues esta sería la carga máxima para esa hora, aunque vemos que a través de los listados se analiza realmente para todas y cada uno de los meses y toda la evolución horaria, ¿vale? Después tenemos las ganancias de calor, nos indica las ganancias de calor por conducción, lo que habíamos visto anteriormente, o sea, lo que nos demostraba la expresión de cálculo es lo que calcula y aquí nos ofrece el resultado. Aquí tenemos, pues para el cerramiento exterior, lo que habíamos dicho, aplicando los coeficientes o los factores de la parte convectiva, los CFCS, ¿vale? 747 y la componente radiante, los RTFs 484. Entonces, la carga sensible total, pues 1281. Digamos que el programa actúa o divide entre estas dos componentes, convectiva y radiante, tal y como indica el método de la RAE, y analiza esas contribuciones de forma diferenciada, porque el comportamiento no es igual, ¿vale? Por eso es el método de las series radiantes, donde los elementos constructivos pues tienen una serie de retardo y el comportamiento hay que aplicarle, para ese comportamiento térmico hay que aplicarle esos factores. Entonces, tenemos la carga sensible total. Para el otro partición, bueno, esta es una partición interior, se llama partición límite de la zona, pues también igualmente su componente convectiva radiante, el total. Para los puentes lineales, en este caso, pues ya me da la carga sensible total, ¿vale? Y las ganancias de calor por conducción por huecos igualmente, componente convectiva y radiante, pues, y el total, la ganancia de calor por radiación solar, solar directa, solar difusa y la carga sensible, las ganancias de calor internas, ¿vale? La componente convectiva y la radiante, la ganancia sensible y la ganancia latente de refrigeración. En este caso, pues se tiene en cuenta porque estamos en un cálculo de refrigeración. La ganancia de calor por ventilación e infiltración igualmente, ¿vale? Se tiene en cuenta, y la carga total de refrigeración, vemos que aquí no lo indica todo, ¿vale? Tenemos la carga total por unidad de superficie, su componente convectiva, su componente radiante, la carga latente de refrigeración y la carga sensible, y el total para el recinto. Entonces, digamos que numéricamente aquí se demuestra todo lo que hemos visto antes de forma que hemos visualizado en las expresiones. Esto, bueno, pues ahora lo podemos extender a todo lo que queramos. Es decir, aquí simplemente estamos en esta parte de análisis de carga térmica, ¿no? Entonces, podemos calcular, tal y como me he dicho anteriormente, pues esto lo podemos variar. Por ejemplo, ahora ya me puedo ir aquí. Lo podríamos haber hecho desde la RAE, ¿vale? Pero lo voy a exportar otra vez para que lo veáis. O sea, el programa de partida también se pueden variar los datos. Podemos ir a datos generales y podemos acceder a la base de datos climáticos a la que queramos, porque está asociada también a esta parte de las RAE. Bueno, pues nos vamos, por ejemplo, a Sudamérica. Elegimos, por ejemplo, bueno, tenemos Argentina, bueno, ponemos Chile y la región, pues cualquiera de estas regiones, ¿vale? Arica, por ejemplo. Más al norte, bueno, pues aceptamos estas condiciones y ahora exportamos. O sea, podemos irnos a exportar. Vale, aceptamos. Se nos abre nuestro Cipterm as Loads. Ya no nos detenemos aquí, nos damos a datos generales y aquí vemos, aparece nuestra región que hemos considerado, nuestro emplazamiento, el modelo exactamente, pues lo que he dicho anteriormente, y los listados. Pues tarda un poquito en el proceso de cálculo. Y lo que quiero decir, ahora básicamente lo que he hecho, o sea, no he hecho nada, lo que he hecho es cambiar el emplazamiento, o sea, las condiciones exteriores. Evidentemente, si yo mantengo fija la parte constructiva, que no la varío, mantengo fija las condiciones interiores, no las varío, y simplemente varío las condiciones exteriores, aunque en este caso a lo mejor pueden ser incluso similares a la zona que teníamos inicialmente, pues lo que me va a variar simplemente es, esa variación va a ser debida a las condiciones exteriores, al emplazamiento, ¿de acuerdo?
Pues aquí vemos que, por ejemplo, para este emplazamiento tenemos pues 27 kilovatios, porque las condiciones son muy similares. Ahora bien, lo que quería decir es que, evidentemente, el emplazamiento, o sea, para hacer variar, hay que analizar, el programa nos sirve para analizar tanto pues emplazamientos como soluciones constructivas, diferentes soluciones constructivas para analizar la carga térmica, diferentes condiciones de ocupación, perfiles de uso, etcétera, que, bueno, esto se me ha olvidado comentarlo, pero que sepáis que evidentemente desde un recinto, si me voy a recinto de descripción, yo puedo personalizarlo todo lo que quiera, ¿vale? Por ejemplo, me voy a sala de reuniones, yo le indico, aparte de lo que he dicho antes de la ocupación que tiene, la iluminación, si yo considero que tiene más o menos iluminación, su ventilación, renovación de aire o cambio de aire por hora, ¿vale? Otras cargas que se nos puedan ocurrir, pues yo que sé, ordenadores, etcétera, lo que sea, ¿vale? Incluso aquí tenemos una ayuda, fíjense, que diferentes, que podemos considerar con diferentes recintos y podemos seleccionarlo. Pero también tenemos las tablas de actividad para cálculo de cargas, donde esto también es importante, evidentemente. No es lo mismo la actividad que se realiza en vivienda privada, de uso residencial privado, a un uso, como puede ser este caso residencial público, como puede ser este hotel, a un centro comercial, o sea, el comportamiento o actividad o horas a considerar no son las mismas. Esto se tendrá en cuenta también en los cálculos. ¿De acuerdo? Esto para la carga térmica. Si estuviésemos realizando un análisis de la demanda, o sea, temas demanda de energía, pues para consumos también se tendría en cuenta, ¿de acuerdo? Es decir, que esto todo, aunque lo puedo variar desde aquí, también lo podría volver a variar, esos perfiles de usos también se pueden variar desde la parte de las RAE, de esta parte del CIPETERN a RAE LOAS. Bueno, pues esto es lo que queríamos mostrar básicamente, que bueno, existen diferentes métodos de cálculo, que no todos tienen la misma precisión y que consideramos que unos son aptos, o todos son aptos, unos son más aptos para unas situaciones y otros más aptos para otras situaciones, ¿de acuerdo? Con esto, pues bueno, yo doy por finalizada mi intervención y a partir de ahora, pues lo que vamos a hacer es, bueno, bueno, antes de nada, perdón, lo que quería comentaros, perdonan ustedes, vamos a ver, volviendo al tema que estamos trabajando, que sepáis que todo esto, esto lo trabajamos, a esto que vemos aquí de forma resumida y compacta y de forma muy rápida, evidentemente esto lo trabajamos en nuestro posgrado internacional con climatización HVACR, ¿vale? Donde en ese posgrado, pues bueno, ahí sí realmente pues tenemos un material didáctico pues tanto teórico, que se explica de forma detallada lo que esos cálculos que hemos dicho que se analizan y se realizan de forma con esas expresiones de cálculo, pues realizamos ejemplos, trabajamos con diferentes softwares, como puede ser en este caso el CIPE-CADMEP, el CIPE-TERM ASRAELOAS, también utilizamos el HUB, ¿vale? El de Carrier, que, bueno, pues otro método de los que hemos nombrado también anteriormente. En este caso trabajaremos diferentes proyectos, o sea, no solo para uso hotelero, sino que diferentes usos o actividades, lo que os podéis imaginar, pues residencial, público, privado, comercial, etcétera. Y todo ello, pues bueno, basado en recursos, como he dicho, pues vídeos, videoconferencias presenciales como la que estamos dando ahora mismo, y otro tipo de recursos, pues como pueden ser, fíjense, pues hojas de cálculo, para que el usuario también pueda trabajar con su correspondiente hoja de cálculo y pueda llegar a entender de una forma rápida qué es lo que se hace realmente en todas las expresiones de cálculo, tanto para carga térmica como para realmente en este seminario lo que estamos tratando es solo la carga térmica, pero aquí veremos aparte de carga, pues veremos también sistemas. Evidentemente, sistemas los veremos tanto con los programas como en la parte teórica, etcétera, ¿vale? Tenemos también hojas de cálculo de conductos, que también el programa calcula para los sistemas conductos, sistemas de agua, sistemas de aire, etcétera, ¿vale? Y todo ello, pues bueno, documentado y apoyado en, tal como hemos dicho, pues en documentación de apoyo, como pues los propios temas, los contenidos en PDFs
donde explica, por ejemplo, vemos en este caso, tratamos en profundidad lo que es el diagrama psicométrico, pues que es realmente es desde donde parte la base de la climatización, ¿no? O sea, todos estos temas pues lo vamos analizando y tratando. Fíjense, bueno, pues la mezcla de aire, el factor bypass, el punto de objetivo, el punto de referencia, el punto de impulsión. Bueno, pues todo esto se analiza de forma detallada, cálculos de los vasos de expansión, cálculos de las tuberías, de los conductos, rejillas, etcétera. O sea, realmente se abarca mucho más, ¿no? Aparte de la carga térmica, pues está abarcando. La información es muy amplia porque evidentemente pues que lo que queremos es que realmente alguien llegue a ser un especialista en climatización, no simplemente se quede, oye, en esto que acabo de hacer, pues puede resultar incluso muy fácil de hacer, pero llegar a entenderlo no es tan fácil, llegar a entenderlo y el porqué de las cosas. Bueno, pues no sé si ahora tenéis, ahora sí que es el momento ya de pasar a las preguntas, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta me la podéis plantear a través de la zona preguntas. Bueno, no sé si tenéis alguna inquietud o alguna duda relacionada con tanto con los programas formativos como con lo que acabo de explicar. Es decir, me podéis plantear todo lo que queráis, ¿eh? En cuanto a cálculos, el uso de programas, lo que tenemos en los contenidos o cualquier pregunta que os podéis imaginar, pues me la podéis plantear ahora mismo. Bueno, parece que alguien se anima. El compañero Jesús López. Buenas tardes. Bueno, pues parece que simplemente es un saludo, no es ninguna pregunta. Bueno, yo creo que voy a pasar la palabra a mi compañero Sergio y si tiene alguna cosa que comentaros, pues Creo que hay le voy a pasar la una palabra. pregunta allí, Diego. Vale, vale, de acuerdo, gracias. Jesús ha preguntado, una vez realizado el cálculo, ¿es posible llevar los datos a CIPECAP? Vale, vamos a ver. La pregunta del compañero Jesús López, sí, Sergio, perdona, quizás te haya interrumpido, ¿vale? Pero es que lo que ha comentado es que una vez realizado el cálculo, ¿es posible llevar los datos a CIPEMEP para seguir calculando? Es que no tiene sentido. O sea, en realidad, precisamente lo que hacemos desde CIPECADMEP es modelar porque es la parte más difícil, pero una vez que hemos conseguido modelar y definir nuestro sistema constructivo, pues nos llevamos para calcular la carga definitiva a las RAE, ¿no? Que realmente es un programa de cálculo más fino. Podemos tocar variables, cambiar parámetros, incluso cambiar soluciones, pero el recorrido de vuelta de momento no existe. Y bueno, cuando acaben esta serie de preguntas, os quiero comentar también algo a mayores, que es un producto nuevo que ha salido de CIPE y que realmente, no en esta manera que me está comentando el compañero Jesús, pero sino de otra manera totalmente diferente, eso es lo que ya se ha llegado y ya se ha logrado trabajar de esta manera, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues aquí lo que harías es de CIPETERM a Serra de Loats, si tú cambias o varías una solución constructiva, tendrías que irte a CIPECADMEP y variarla también desde CIPECADMEP. El recorrido de vuelta no existe. O al revés, también puedes decir, bueno, pues yo quiero variar esto. Claro, si lo quieres variar en CIPECADMEP, también puedes hacerlo y después volver a exportar, pero tampoco tiene sentido. O sea, lo lógico sería, si tú haces una pequeña variación o si haces muchas variaciones en CIPETERM a RAELOAD, puedes hacer muchas variaciones que no se pueden hacer en CIPECADMEP. En CIPECADMEP sí puedes hacer cambiar un material, un espesor, una solución constructiva, pero no puedes inclinar un muro, no puedes dar otra serie de parámetros que sí se pueden dar desde Azrael OADS. O sea, eso sí que realmente es un cálculo mucho más preciso, ¿vale? Más especializado. Bueno, espero haber contestado esta pregunta y después nos comenta, a ver, el compañero Sergio, ¿vale? Dice que según el uso horario,
la presentación sería a las 13 horas para México, perdón, y veo que ya terminó acabando de incorporarme. ¿Sería posible tener esta presentación? Que sepas, Sergio, pero esto, bueno, te lo va a confirmar mi compañero Sergio, ¿vale? Tu tocayo, que esta presentación quedará colgada y grabada pues, en la página de Figurat. ¿Esto me lo confirma Sergio si es así? ¿Cuándo y cómo quedará Sí, colgada? vía mail a todos los inscritos, les haremos llegar un correo donde está el link para acceder a la, al seminario que acaban de tener con Diego, entonces por ese lado no hay problema. Vale, de acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias, Sergio. Bueno, y Bueno, me comenta el compañero Jesús, me dice, me refiero a la introducción de equipos. Sí, a la introducción de equipos, Jesús, lo que son la introducción de sistemas, esto se hará desde CIPECADME. ¿Vale? Se hace desde CIPECADME, realmente los sistemas no te están influyendo. Aquí lo que hemos hecho es calcular carga térmica, ¿vale? Y voy a aprovechar ya para decirlo porque esta pregunta es interesante y es relacionado con lo que quería contar. A ver, desde CIPE pues está trabajando en otra serie de productos, otra serie de programas, entre los cuales se encuentra de momento que se puede descargar incluso desde la página de CIPE, está en su versión beta, se llama CIPE Term Suite. ¿Vale? Este CIPE Term Suite, digamos que trabaja a través de IFCs. ¿Vale? Desde luego, su filosofía es poder trabajar con métodos o tecnología BIM. ¿Vale? Es decir, a través de IFCs, lo que haces es acceder a través de un IFC Builder, ¿vale? Digamos que es el iniciador del modelo o el único modelo que existiría para poder trabajar incluso diferentes disciplinas, no solo climatización, y puede trabajar sobre ese mismo modelo pues compañeros que trabajen en la parte eléctrica o en la parte de iluminación o en la parte de fontanería, en la que sea, y sobre ese mismo modelo pues lo que se hace es poder exportar, tal y como habéis visto aquí, desde CIPECAME, pero desde ese IFC Builder, exportar a la parte del TIPETERM LOADS, ¿vale? Para calcular cargas térmicas, y también se podría exportar el modelo para que alguien pudiese definir los sistemas, que sería otro programa aparte, que se llamaría CIPETERM HVAC. Entonces, desde esos programas, físicamente son diferentes programas, no estarían comunicados, se comunicarían siempre, se podría actualizar la información de cálculo, pues si uno mete sistemas y otro mete, pues decide qué cargas térmicas o qué soluciones constructivas tener en cuenta, etcétera, para calcular la carga térmica, eso se actualizaría y quedaría un único fichero actualizado. Entonces, esto solventaría el problema que tenemos ahora mismo, que lo acaba de decir tú, desde CIPECADMEP podemos trabajar los sistemas, aunque es CIPECADMEP en la pestaña de clima es un programa muy potente, igualmente potente, se puede introducir todos los sistemas, pero nos limita porque no lo podemos exportar a otro sitio donde podemos editar una serie de parámetros o variables como si lo hacemos desde la serra de LOADS. Entonces, lo que conseguimos con esto es también en igualdad de condiciones, tenemos el CIPETERM LOADS, donde se calcula la carga térmica según la RAE LOADS, y el CIPETERM HVAC, donde yo inicialmente pues puedo definir también una serie de sistemas y tocar los parámetros a mi manera. Entonces, digamos que vamos a tener dos formas diferentes de poder trabajar. ¿Vale? Esta con el CIPECADMEP o también con el CIPETERM a través del IFC Builder. Y esto, pues bueno, lo extendemos tanto a CIPETERM pues como a otros programas que salgan. ¿no? Entonces, pues puede ser, por ejemplo, el CIPETERM Bridge de puentes térmicos, el CIPETERM Plus para cálculos de demandas y consumos energéticos. Y bueno, pues esto se extenderá de esta manera, ¿de acuerdo? Y voy a ver si tenemos alguna pregunta más. Bien, pues yo creo que espero que haya quedado contestada tu duda, Jesús. Bueno, esto que os acabo de comentar, me imagino que no esperemos que no sea en un futuro no muy lejano, sino que próximamente pues podamos incluso, no lo sé, o sea, ahora mismo estoy hablando en alto, o sea, no, esto lo tenemos que coordinar todos los compañeros, pero es probable que se realice algún seminario explicando el método que os acabo de describir brevemente ahora, ¿vale?
a través de un seminario, pues para que veáis cómo se puede hacer. O sea, realmente un seminario demuestra. Bueno, pues por mi parte, si no tenéis ninguna pregunta más, yo podemos dar incluso por finalizada esta sesión. Vale, agradeceros a todos vuestra participación y paso a mi compañero Sergio para que también pueda despedirse de vosotros. Diego, muchas gracias por tu tiempo y por lo que nos has compartido a todos los asistentes. Nada, decirle a los asistentes ya como vieron contigo que pues tenemos próximo este año ya lanzamos nuestro posgrado de climatización para todos aquellos que estén interesados en profundizar más en este tema o recibir información. Aquí en la sección de preguntas nos pueden dejar escribirnos, me interesa saber costos, precio o recibir un poco el catálogo de lo que es el posgrado. Y bueno, también pueden acceder a nuestra página web www.sigurat.com y allí en el apartado blog pues encontrar los seminarios ya que hay que tenemos en relación a estos temas y a otros. Así que, bueno, no siendo más, muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros y en una próxima ocasión nos encontraremos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Diego. Gracias, Sergio.